Hola, bienvenidos todos. Este es un capítulo de nuestro podcast que se llama SAP para Todos. La idea es conversar con personas que estamos dentro del área de SAP, conocer las historias de cada uno de ellos, conocer cómo enfrentan los procesos que se viven día a día en la consultoría y además conocer ese lado humano de cada quien. Entonces, hoy nos acompañan Francis Torres, que es consultora de SAP, y Steve Toala, que también es consultor de SAP. El tema que vamos a tratar hoy es cómo ha sido el proceso para iniciar en la consultoría, cuáles han sido esos retos, cómo cada quien lo ha podido vivir desde su punto de vista, cómo se ha llegado a la consultoría y más allá, cómo es el día a día, cómo se enfrenta todo este proceso que es tan complejo para llegar a ser consultor y es tan variado por las diferentes situaciones que nos conseguimos en el día a día. Así que nada, la idea es ir conociendo un poco a ustedes, muchachos. Arrancamos por Francis. Bueno, primero, gracias por la invitación. Realmente estos espacios de forma más humanizada, creo que son muy pocos, porque siempre conseguimos como la transacción, gente haciendo su momento en SAP y digamos que no lo hablan desde el punto de vista como cómo les fue o su evolución. Y sobre todo que muchas de esas personas, gracias a Dios, en este momento han ido como evolucionando como toda la humanidad, seres humanos, porque muchas veces era como eh, una isla, ¿no? O sea, eran como muy inalcanzables en muchas cosas, ¿no? Ha ido evolucionando el proceso. Y por eso, pues, digamos que yo tengo como dos partes de esta historia, en ser consultor y en ser consultor SAP. Son dos partes, porque primero, pues, fui consultor de otro sistema en mi país de origen. Y en ese momento pasé muchos años trabajando con ese sistema y gracias a la consultora donde estaba, me dieron como herramientas. Estaba muy jovencita, o sea, casi salida de la universidad. Y cuando entré, digamos que mi jefa era gringa. Y los gringos tienen una especie más, digamos, más estructurada de cómo ven las cosas, o más pragmática. Ven, vamos a esto, vamos a esta reunión, hacemos este encuentro y hemos fue formando en la consultoría como tal. Allí pues tuve muchos retos. Primero, saber desenvolverme ante un cliente, em, tomar mis propias decisiones, en analizar lo que me decían, porque básicamente estaba como perdida al principio. Yo creo que no solamente perdida de la consultoría, sino de los estudios, ¿no? Porque pues, la universidad es una cosa y el área laboral es otra. Así pasaron muchos años y cuando decido hacer el salto a SAP, que hago la certificación, bueno, creyendo muy inocentemente que iba a ser parte del hilo conductor que me tenía como consultora, pues me encuentro con otra, digamos, otras variaciones de la consultoría, donde es un mundo más cerrado, es un mundo en el cual te enfrentas con muchas puertas cerradas. Pero como todo pasa, uno va tratando de abrirlas, ¿no? Y pasaron muchos años para que eso sucediera. Debo decir que en el punto donde yo estoy ahora, para ser consultor tuvo que haber, primero, superado miedos, segundo, tener un buen equipo y tercero, pues, tratar de llegarle a todas esas configuraciones, pero más allá de configurar, es un tema de volver a recordar cómo fui yo en esa consultoría. Entonces, más o menos ese es un resumen de cómo me hice consultor y cómo fue la trayectoria. Ya tú venías de ser consultora antes, ¿no, Francis? De otro sistema. Sí, sí, fui consultora de un sistema administrativo que tenía contabilidad, tenía nómina y tenía producción, que la producción fue como, digamos, como lo más elevado en ese proceso y allí conocí muchas empresas, distintos tipos de negocio,
desde el más pequeñito hasta el más grande, desde una peluquería hasta que se hacía tuberías o cosas industriales o de petróleo. Entonces, pues los procesos se fueron como unificando, pero yo siento que todos eran diferentes, pero a la vez quien hacía que eso se unificara hacia el sistema era yo como consultor, o bueno, mi equipo como consultoría. Entonces, sí, esa fue la ¿Y realidad. te Sí, ayudó? ¿Sentiste que te era fácil pasar de esta consultoría que habías hecho previa a SAP? no, pero fue más por mí. La verdad, confieso que esa parte fue más psicológica que lo que realmente tenía en conocimiento. Porque, digamos, todos esos miedos de lo que comenté al principio, de tener gente en la consultoría SAP que te cerraba muchas puertas, que las empresas, no sé, creían que SAP era una cosa del más allá. Y digo el más allá no por mal, ¿no? Sino que pues su estatus era mucho más elevado en muchos sentidos. No hice como esa transición de ser consultor de uno de los sistemas a estos sistemas por miedo. O sea, digamos que la palabra ahí no cabe duda que es miedo, hasta que realmente pude como poner en práctica todos mis conocimientos de tanto de la certificación como de estos cursos que estaban con Innociste y con otros de ustedes, de los consultores, pues allí fue que pude unificar todo eso y lanzarme realmente y volver a recordar quién era. O sea, fue hasta como algo personal porque recordé muchas de las cosas que hacía, cómo abarcaba mis situaciones con esos clientes, inclusive la parte emocional, porque muchos de esos clientes yo me les enfrentaba en el sentido de, bueno, digamos, un enfrentamiento, una interacción mucho más segura, porque estaba muy segura de la herramienta, tenía muchos años en esa herramienta. Y a veces también sucede que cuando uno tiene tantos años en la herramienta, pues como que tiene un divismo que también es más elevado en SAP, ¿no? Entonces, pues allí creo que esa fue como la diferencia entre uno y otro. Y me hice pequeña y después pues tuve que volver como a recuperar ese proceso. Todo un cambio, por lo visto, ¿no? De pasar, a pesar de ser consultor, tener que volver a aprender y volver a ir creciendo en la consultoría. Creo que el cambio siempre pega. Totalmente, totalmente. Los cambios siempre traen consigo ese reto de manejar tanto emocional como se dice, como la herramienta. Y también ser muy flexibles, porque hoy en día la flexibilidad en la herramienta es importante. Y hago como una retrospectiva de otro sistema, y creo que les comentaba pues a uno de mis compañeros eso, de que cuando hacen upgrade o hacen actualizaciones, para mí Sí. siempre era la última. Nunca me quedaba con la que era la que estaba más cómoda. Siempre íbamos como en avance. Y hoy traigo esas apps también. Hoy hay nuevas versiones, hay nuevas actualizaciones y me siento cómoda pasando a esos lugares. Entonces, como recordar quién era y buscar ese espacio en la actualidad. Y cuando has hecho esos cambios, ¿dónde sientes que como que ha sido lo más difícil? Porque hablabas mucho de que es un tema personal, pero digamos que en ese tema personal, o sea, buscar la manera de cambiar, ¿dónde ves que debería, o sea, al día de hoy, ¿no? Ya después de haberlo superado, ¿dónde ves que estuvo lo más complicado? Como en el entendimiento general, cómo traspasar, eh, digamos, toda esa tecnología o cada uno de esos pequeños, em, digamos, lugares de la herramienta para yo poder tener un vocabulario mucho más elevado a la hora de conjugar ser consultor con la herramienta. ¿Sí me explico? O sea, digamos que yo necesitaba como más capacidades de más seguridad en mí en cuanto a todo ese vocabulario. Siento que cuando iba a muchas entrevistas en SAP,
digámoslo así, me consumía el hecho de que no sabía hacer un debol, ¿cómo es que se dice? Ahorita no me acuerdo la palabra. Es como, bueno, un rolado, cualquier Rolado. cosa que tuviese una relación con esos vocabularios, porque de repente tú sales de la academia y tú dices, listo, o sea, ese vocabulario no lo vi, literal. A Y esa ese clase yo no vocabulario asistí. tampoco. ¿Cómo? A esa clase yo no asistí. A esa clase yo no fui, pero yo no dejé de asistir nunca, entonces no te preguntas como, ¿de dónde salió? Entonces creo que también es un tema de que eso también me hizo muy insegura. ¿Y cómo traspasé eso? Como metiéndome todos los días y conociendo que el equipo me daba mucha información. Eh, pues eso se superó, fue a nivel de escuchar todo el tiempo que ese vocabulario existía y que mis compañeros me podían ayudar o asistir sin recriminaciones, porque pues como que todo el mundo te miraba feo fuera del equipo, digámoslo así, de que, porque tú no sabes eso, si eso es como con, y yo, ¿cómo lo aprendiste tú? O sea, todo el mundo tiene un inicio. Y creo que ahí es donde fue mi momento más, como más de introspección a las personas que están comenzando. ¿Cómo te sientes cuando estás comenzando, no? Como que la gente se le olvida que ya después de, no sé, 20 años en SAP, no sé cómo se inicia. Y uno que pues está allí se da cuenta de todo lo que recorrió esa persona, pero a la vez que no es tan humilde como para decírtelo. Entonces, esa humildad fue la que, por lo menos hoy en día, alguien me llega a mí a de preguntarme eso y yo con el mayor de los gustos le comento porque me acuerdo de lo que yo pasé. Entonces, creo que eso es también parte de cómo lo he superado, hacer ese salto y cómo hoy en día puedo tener ese vocabulario mucho más conjugado con lo que es ser consultor, porque tú puedes saber de cuentas por cobrar, cuentas por pagar, puedes saber de contabilidad, pero también tienes que saber cómo conjugarlo con esa herramienta para poder dar esa combinación, digámoslo así. ¿Pero sentías que era más un tema de vocabulario o un tema más de seguridad? O sea, que va más allá del vocabulario, porque a veces uno puede tener vocabulario por haber estudiado finanzas, pero no necesariamente eso te da todo lo que requieres para la consultoría de SAP. Sí, también, ¿no? Pero yo diría vocabulario SAP, porque por lo menos como persona, yo siento que para mí la seguridad entra con el conocimiento, ¿no? Claro. Y pues la otra parte de la consultoría ya la tenía, o sea, ya tenía que ir a una cuenta por cobro, tenía, o sea, contablemente eso no era discutible. El tema era cómo abordaba o desde dónde me tocó a mí abordar esas entrevistas o esas personas y esas personas me pedían mucho vocabulario SAP. Y ahí era donde yo quedaba como, dame el nombre de la transacción tal, y yo quedaba como, eso pasó en muchas entrevistas. Claro, Y son sí. transacciones que yo, digamos, pero esa no es la, o sea, no es la más común. Entonces, claro, uno se va como, digamos, la palabra como eh, rodeando de ese vocabulario. Pero tienes que también entender que hay mucho fracaso, ¿no? Y ahí yo no lo veía. Como persona, yo me sentía súper mal al salir de una entrevista, o sea, me sentía fracasada y creo que eso fue bajando mucho mi ánimo en muchas cosas y ahí es donde tú sientes que tienes que tener una fortaleza diferente. ¿Por qué? Porque no es ser consultor, es ser esa persona que va a lograr sus objetivos. Y ahí es donde yo creo que yo caí. Entonces, cuando yo logré entender todo esto que te estoy diciendo, conjugar seguridad, vocabulario, lanzarte, lanzarte al agua sin que nada te detenga, ahí estuve y ahí estoy. Entonces, creo que esa fue como Eso no el mata. punto. Eso ¿Cómo? hiere, pero no mata. Exactamente. Y contar con muy buenas personas. La verdad, siento que la vida me ha puesto muy buenas personas en el camino y esas personas lograron, como en mí, también tener esa fortaleza. Y lo digo desde un punto de vista de agradecimiento. Y, y saben quiénes son. No tengo que nombrarlos acá, pero sí saben quiénes son. Y realmente eso hizo que muchos de mis miedos se fueran. O sea,
esa puerta que se abrió, yo entré con todo. Ah, listo, vamos a entrar. Y demostrar eso también es parte de cómo no fracasar en el sentido de, listo, yo lo puedo hacer, voy a tener fracasos, pero esos son superables, no como que quedarte ahí en ese fracaso nada más. Oye, qué chévere. Y Steve, ¿tú cómo iniciaste en todo este loco mundo de SAP? ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo van? No, bueno, en mi experiencia personal, mi primera interacción con SAP como tal fue aproximadamente 2011 o algo así, en una empresa industrial en la cual pues logré entrar a trabajar y fue específicamente en el área de controlling, ¿sí? Mucha transacción personalizada. Entonces, imagínate el escenario, ¿no? Anterior a eso, ya yo había interactuado con un sistema muy similar a SAP integrado. No recuerdo de qué país es porque creo que hasta desapareció del mercado. Se llamaba BAN 2.2A. Y digamos que el funcionamiento, o sea, con el tema de integración de sociedades, o sea, el manejo, digamos, en línea era muy parecido a SAP. Entonces, cuando yo comienzo a interactuar con la herramienta, pues se me hace muy familiar y muy fácil de manejar, ¿no? Eso en un principio. Ya, digamos, a nivel de usuario, digamos, me fui desarrollando y digamos, en algún momento del camino, un amigo me sugiere, digamos, este tema del camino de la consultoría SAP. Y nada, pues allí me interesé y tomé una academia, ¿sí? De estas que pues ofrecen algunas consultoras grandes. Y que también te ofrecían certificación y bueno, ya todo lo que ustedes saben. Entonces nada, allí tomé la certificación en FI, que pues naturalmente yo por ser de la parte financiera, pues eso es lo que, digamos, naturalmente yo debía tomar y así lo hice. También, digamos, me sentí muy cómodo porque, digamos, ya tenía, obviamente, cierta experiencia como usuario y también el entendimiento de cómo funciona SAP ya a nivel industrial y manejando al mismo tiempo varias sociedades y varios procesos, ¿no? Entonces, el entendimiento también se me hizo muy sencillo en ese caso. Obviamente, cuando tú tomas, digamos, en este caso, este tipo de academias, en ese momento, pues el objetivo que tú tienes en mente es, bueno, luego de acá, lo siguiente es buscar obviamente, algún empleo relacionado con la consultoría. Entonces, bueno, ahí es donde comienza Cristo a padecer, ¿no? Porque este, digamos que las cosas no llegan de la forma inmediata que uno espera, ¿no? Por lo menos en mi caso no fue así. Exacto, sí. Consultor certificado, tú sabes, grandote ahí en el currículum y tal. Ojo, que es importante mencionar que, pues, más allá de que, si digamos, a corto plazo, eh, conseguiste o no tu objetivo, digamos, de entrar en el mundo de SAP como consultor, pues sí te ayuda mucho o te abre muchas puertas en cuanto a empleo, porque cuando ya tú tienes en tu hoja de vida, si sea alguna experiencia mínima con la herramienta, eso ya, digamos, del lado de las personas que te están contratando, de las empresas donde, digamos, estás aplicando, ya sabes que tienes alguna experiencia en empresas grandes, porque no cualquier empresa Exacto. tiene SAP implementado, ¿no? Entonces, eso indudablemente te ofrece o te abre ciertas puertas, ¿no? En mi caso también fue así, pues obviamente, digamos, es algo que llama la atención en tu hoja de vida, pude entrar en una empresa consultora, pero no como consultor, sino como coordinador de tesorería, porque ya, digamos, Oye, tam- imagínate. sí, ya tenía un camino también recorrido en la parte de tesorería, en mis experiencias anteriores, entonces, pues, digamos, una de mis fortalezas iba por ahí, y bueno, entonces, de hecho cuando yo tuve esa entrevista en esa empresa consultora, el señor de finanzas me decía, oye, pero tú no, o sea, a mí me da miedo de que, bueno, yo te contrate ahorita y al cabo de 6 meses, tú te pases para el lado de consultoría acá, ¿no? Entonces,
O sea, tú me puedes dar algún tipo de seguridad o algo de que eso no va a ser así. Yo, no, no, claro que no, yo voy a estar aquí con esto y aquello. Bueno, así fue. Así fue, pero claro, lo que pasa es que, bueno, por temas como yo manejaba la tesorería, pues ya yo conocí algunas dinámicas allí que digamos, me hacían permanecer dentro del cargo donde estaba y con eso estuve bien, ¿no? Ya luego de eso, digamos, tuve mi etapa de migración de mi país de origen. Y claro, ya ahí tuve como que un tiempo sin interactuar con el sistema. Digamos, tuve uno o dos trabajos que sí, gracias a Dios, fueron, digamos, siguieron siendo en la línea financiera, pero no tenían nada que ver con la herramienta, ¿no? Y afortunadamente por allí en 2022 pues logré entrar a una consultora ya global, digamos que por el área de soporte. Y también casualmente haciendo soporte para el lado de controlling. Sí, entonces digamos que desde allí fue que comencé a interactuar también con Fiori, ver todas las aplicaciones y todo lo que tiene dentro la herramienta y todas sus integraciones. Y digamos que ese camino dentro de ese soporte, pues también me ayudó digamos, como que a pulir un poco más lo que es mi interacción con el cliente final, ¿no? La persona que requiere el apoyo. Y un plus también, pues adicional que también era en idioma inglés, muchas de esas interacciones y pues digamos que eso también digamos, te obliga, ¿no? La necesidad, como siempre, te obliga, digamos, en ese caso a investigar más en otro idioma todo lo que significa el lenguaje SAP, ¿no? Poder comunicar cosas funcionales y también a veces cosas técnicas en otro idioma y nada, pues esa parte fue bastante exigente en algunos puntos. Y nada, yo creo que también, como todo en la vida, esto es un tema digamos, de conexiones, ¿no? De las personas que se van atravesando en tu camino y nada, pues tarde o temprano llega, digamos, la oportunidad o esa persona que de pronto te vuelve a reconectar con algo o te conduce a algo mejor, ¿no? Entonces, en este caso, pues, realmente hablamos de Yurimar, que coincidí con ella en esa consultora y pues de allí pude, digamos, conocer a Sabiel y, digamos, poder formar parte de algunos de los cursos de preparación que tú realizabas en ese momento, ¿no? Y bueno, luego de eso ya como que llegó la hora, por fin que fue un largo camino, ¿no? Así. Sí, fue un largo camino digamos, de seguir puliendo cosas y de nada, de ir investigando las cosas nuevas que SAP ha venido, digamos, implementando estos últimos años y que también ha sido como que, no solo para el mundo SAP, sino en general, para todas las tecnologías todo se aceleró luego de la pandemia, ¿no? Entonces, la velocidad de las actualizaciones para todo ha sido muy bárbara digamos, Xavier siempre estuvo allí como que sugiriendo, léanse esto, visiten este tipo de links, etcétera, esto es lo que están haciendo ahorita. Entonces, es algo de curiosidad que también es de cada quien, ¿no? De cada persona y el interés que tú le puedas poner. En mi caso, digamos, de todo este recorrido que les estoy contando, siempre, o sea, a mí siempre, o sea, más allá de que si estuve muy cerca relacionado con el mundo SAP o no, siempre estuvo en mí esa curiosidad ese interés, ¿sí? En siempre, digamos, tratar de estar vinculado a eso, a pesar de no estar formalmente o dedicarme 100% a eso. Entonces, eso es algo que también creo que contribuye mucho digamos, al momento, para cuando te llegue el momento, pues ya tú tener un camino ya recorrido y que las cosas se te hagan un poquito, menos difíciles, para no decirlo más fáciles, porque este oficio no es para nada fácil.
sí rinde sus frutos, pero no es para nada fácil. Yo creo que ahí le voy a hacer varias preguntas a ustedes, sobre todo que vienen más recientemente, digamos, a entrar en el tema de SAP. Eh, Porque a diferencia de mí, de repente yo tengo más tiempo y hay cosas que se dieron de manera distinta cuando la manera en que yo lo aprendí. Pero en temas, primero, de ser usuario, ¿ok? Y pasarse a hacer una certificación y luego volver a ser usuario. Cuando eso te sucedió, ¿no sentías como que, oye, pero ya eso yo sentía que había dado un paso hacia adelante, pero ahora me toca retroceder? ¿Lo viste así de alguna manera? No, no. Te digo porque es que eso también creo que va de acuerdo como te digo, la personalidad de cada quien, ¿sí? En ese momento puntual, digamos que después que yo salgo de la academia y hice mi certificación, todo, digamos, presenté los exámenes, aprobé todo perfecto, vuelvo a ser usuario, yo digo, bueno, o sea, todavía estoy en contacto directo con la herramienta, de pronto pues todavía no es mi momento, pero puede que llegue más adelante. Siempre estuve como que haciendo el intento, ¿sí? De conseguir entrevistas de ese tipo. De pronto para esa época, en cuando lo estaba haciendo, a lo mejor el mercado no estaba como, no sé, muy ávido de pronto incorporar personas junior o de pronto no tuve, digamos, la suerte de apuntar de pronto alguna oferta que me permitiera hacer eso. O sea, ahí son muchos factores que de pronto están fuera del control de uno, pero en mi caso yo nunca sentí, digamos, como decir, de pronto puede ser algún tipo de frustración en ese sentido, para nada. Siempre y cuando me manteniera en contacto con la herramienta, pues dije, bueno, estoy cerca, ¿sí? Todavía estoy en contacto y nada, en ese caso, pues, de mi lado yo lo manejé así, para nada tuve digamos, ese tipo de pensamiento, ¿no? Qué chévere. Francis, y cuando tú estabas ya certificada, ¿te sentías que ibas a esas entrevistas? ¿Sentías que te alejabas? Cada entrevista te sentías como que culpable porque te preguntaban no solamente de algo y no tuvieses el vocabulario adecuado SAP, ¿no? La jerga SAP, que es difícil, la verdad. Es siempre difícil. Pero no o sea, más allá digamos, poder reaccionar en función de saber si respondías bien o no, ya luego, cuando te desconectabas de la sesión, ¿sentías que sí iba a ser este el camino y lo seguías ahí como que intentando o ya llegó un momento en que lo dejaste y bueno, por cosas de la vida sí retomaste? Sí, en mi caso sí, sí lo dejé. O sea, salía de una y otra más destruida. O sea, salía realmente muy mal. O sea, fue mucho tiempo saliendo así porque no lo lograba. O sea, entonces, y la verdad es que no sé si como ese tipo, el mercado en ese momento requería alguien como más senior y yo me estaba metiendo era en eso y no en junior. Sí, decía, ¿cómo voy a entrar si no soy, o sea, en ese momento era junior y todavía en muchas cosas, porque lo veo, a ver, No, sí, es que muchas veces no es culpa de nosotros, porque de pronto la descripción de la oferta no era la adecuada, sino que, digamos, era culpa del lado Exacto. de la selección, ¿no? Porque muchas veces te dice allí consultor SAP, lo que sea, no sé, 2, 3 años de experiencia, y bueno, no, o sea, uno es consciente de más o menos las capacidades o el nivel que uno tiene, y bueno, por lo menos en mi caso, yo no estaba aplicando a lo loco a todos los avisos que dijesen consultor SAP FI. Simplemente, bueno, mira, yo estoy comenzando, yo sé o sea, cuál va a ser mi nivel, yo no voy a aplicar a un aviso que diga 5 años, senior, etcétera, porque no, obviamente no es mi realidad. Entonces, de pronto muchas de esas descripciones no eran lo suficientemente específicas
y de hecho te llamaron, o sea, por algo te llamaron, porque de pronto, a pesar de que aplicaste, pues digamos, ellos no tenían, digamos, como los suficientes filtros o adecuados filtros para que tú llegaras hasta cierto punto a esas entrevistas, ¿no? O sea, muchas veces no era culpa tuya. Sí, bueno, en ese momento ya fue como tanta frustración y yo dije, en ese momento yo estaba cambiando de país de origen y dentro de mi país de origen también pasaron muchas cosas, solo que tenía la dualidad de poder estar en varias cosas, en los sistemas, ¿no? Si no me iba bien aquí, me iba bien acá, o sea, nunca paré. Pero cuando ya salí es que yo me doy cuenta, de hecho yo tomo SAP por eso, porque yo quería internacionalizar. De hecho, este sistema es muy local o bueno, muy de país y tiene algunas sedes, pero muy pocas, y el mercado es muy bajito. Entonces yo dije, nada, yo con esta certificación voy a lograr muy inocentemente, digámoslo así, entrar en este mundo porque pues venía de muchos años de consultoría y yo veía que eso era un valor importante, que en ese momento se fue como bajando por lo mismo que te comento, porque cada entrevista era una peor que la otra. Entonces, y lo confieso, en ese momento fue una serie de entrevistas que yo dije, no, yo no puedo más con esto, voy a desistir un tiempo, voy a hacer otra cosa, yo también soy del área financiera, pues me metí a hacer otras cosas, y pues pasé como que digamos como que una pausa y muchas de las personas que se certificaron con nosotros estaban peor inclusive porque ni siquiera llegaron como a interactuar suficientemente con esas entrevistas. Entonces yo estaba como en un mundo realmente es importante con cómo lo ves desde el rodeo de personas que están buscando esa misma, lo mismo que tú. O sea, eso es como en la vida, ¿no? Como en todo. Si te rodeas de personas como para indicar, entonces en ese momento o estaba rodeada de muchos senior o de gente que no lo había logrado. Entonces yo no estaba como en el medio. Entonces no la cómo identificar y yo, no, o sea, no la doy, decía yo, ¿no? Entonces pasa un tiempo específico pero siempre dentro de mí como que siempre eso de ser consultor es algo que va como, yo digo que no nace, pero sí se forma. O sea, uno se va formando. Y para todos Claro. los que nos escuchen, es para todos, porque todos tenemos la capacidad de empezar a formarnos en algo. Entonces, buscar ese vocabulario, buscar esas personas, escuchar este tipo de acciones o mirar comunidades que hoy existen. En ese momento no existía. Yo no tenía ninguna comunidad, yo veía todo como muy alejado, la gente ni siquiera se hablaba entre sí para darte una información o mira cómo te ha ido a ti bien. O sea, era muy, no sé si la palabra era litesco, pero sí eran como muy inaccesibles. Entonces también eso hizo que todo como que se pusiera en ese orden y yo me fui con mis cosas y pues cuando se volvió a abrir la puerta, ok, listo. Entonces fue como cuando se abrió la puerta fue mucho más acelerado. Pero ya con toda esa vivencia, bueno, ya aquí no me saca nadie, o sea, vamos a darle con toda y ahí fue que logré entender todo este proceso que yo tenía con respecto a la consultoría, porque es realmente un salto. ¿Por qué es un salto? Porque, pues como ese no todo el mundo tiene SAP y todas las empresas, pues que tienen eso, tienen un nivel un poco más elevado, pero con ese nivel más elevado también te va mejor. Entonces también es una cosa por la otra. Ahora, yo les pregunto algo, a ver cuál es el punto de vista de ustedes. Si cada uno de ustedes tiene que mirar hacia atrás, ¿qué preferiría? ¿Acumular conocimiento para llegar al punto donde entraron en la consultoría SAP o haber entrado en el proceso de certificarse o estudiar SAP, buscar, digamos, la manera de entrar en SAP y de conectar con otras personas que ya estaban incluidas, mucho antes del tiempo en que lo hicieron? Es una pregunta complicada porque
a lo mismo que hablamos un poco de las comunidades. De hecho, cuando yo me fui a certificar, yo estaba rodeada de personas que ya habían de alguna forma entrado al mundo SAP. Y su visión, y me contradigo en esto porque como que no, realmente esas personas estaban en su mundo. Solo fui como que yo veía desde lejos. O sea, es como mirar desde lejos, ¿no? Y no es como cercano que te digan los pros y los contras de la consultoría, de esa. Entonces yo ahí como que dije, listo, una certificación, todos me decían, es que certificarte te va a dar la entrada a ese proceso. Y bueno, listo. Pero si hoy me preguntas a mí, hubiera buscado algo como usuaria, algo como que me hubiera entrado más a ese mundo, algo como le pasó a Steve y no como lo que me pasó a mí. Porque ya yo venía siendo consultor y mi visión nunca fue ser usuaria. Y entonces como que nunca interactué con la herramienta desde el punto de vista donde pueda decir, tengo oportunidades acá. Simplemente fue como lo que me decía ese momento, lo que estaba rodeada. Hoy en día veo como si hubiera entrado antes de la certificación, quizás hubiera entendido un montón de cosas que cuando llego a la certificación es que pues puedo como mirar cómo es el mundo SAP. O sea, hubiera tenido como una visión SAP antes de, pero ya Claro. más de trabajo, como pasa en todo. En la universidad todo el mundo dice, listo, todo ese conocimiento que tiene, al final lo vas la experiencia es que quien te lo va a ayudar. Entonces, sí hubiera querido hacer un poco antes algo que me hubiera como indicado que, que era lo que yo iba a qué mundo me estaba entrando, digámoslo así, porque fue como a ciegas. Realmente para mí, en mi caso, fue como a ciegas. ¿Y tú, Steve, qué hubieses Eh, elegido? no, a ver, en mi caso, o sea, el camino que he recorrido hasta ahora, pues digamos, estoy satisfecho con ello. Sí, de pronto, qué sé yo, haber entrado unos 5 años antes, 5 o 6 años antes al tema de consultoría, sí de pronto digo que pudiese haber sido útil. Pero, a ver, digamos que en estos años que están transcurriendo y de lo que, retomando lo que decía anteriormente, el tema de la velocidad de la evolución que ha tenido, digamos, tecnológicamente SAP, actualmente creo que pues en mi caso, digamos, me siento un poquito aventajado en ese sentido porque, digamos, he entrado directamente a conocer mucha de la nueva tecnología que hay y que muchos de los consultores que ya tienen bastantes años se les está haciendo como un poco extraño, ¿no? Lidiar con eso. Sí, Entonces, en mi caso, y creo que también el de Francis, hemos entrado en una época donde, digamos, hay bastantes innovaciones donde ciertamente hay mucha más practicidad de lo que había antes y, digamos, una manera también distinta de hacer las cosas en cuanto a lo que son integraciones y desarrollos, ¿no? Entonces, ese es un paradigma ahorita que para los consultores ya de vieja guardia, se le está haciendo un poco cuesta arriba. Y lo estoy viviendo, digamos, de primera mano en el proyecto que estoy actualmente. Hay muchos consultores que son senior, digamos, ya tienen muchos años de experiencia en su módulo y hay muchas de estas cosas, digamos, de Fiori y todas esas interfaces. ¿Cómo funciona ahora el S4HANA integrado con Fiori? Que ellos, o sea, tienen poco o escaso conocimiento sobre eso, ¿no? Entonces, creo que por ese lado, pues haber, digamos, comenzado recientemente, por decir algo, porque, digamos, ya tengo ya como casi 4 años en esto, este, me ha permitido tener, digamos, esa ventaja en comparación con otros consultores, ¿no? Que ya tienen un poco más de tiempo, qué sé yo, más de 10 años, etcétera. Entonces creo que eso es una sí. ventaja que tenemos nosotros actualmente. ¿Saben qué? Yo soy fanático de hacer entrevistas y siempre le digo a la gente que, en serio, si tú quieres realmente aprender, tienes que medirte por la cantidad de entrevistas que has ido. Ojo, no cada entrevista no quiere decir que te van a contratar.
Hermano, o sea, en eso uno tiene que estar clarísimo. Pero algo que yo sí he aprendido mucho de las entrevistas es a entender el negocio de SAP. ¿Ok? Entonces, he identificado varias cosas dentro de las entrevistas. Uno, que a veces quien te entrevista no sabe qué quiere. Y el objetivo principal de ese entrevistador es hacerte sentir súper pequeñito, ¿sabes? Eh, en mi caso, una vez apliqué a una entrevista en donde era para ser consultor FI, pero la persona que me estaba entrevistando me pedía que supiera de RAR, me pedía que tenía que saber de TRM, de CML, de BCM y de FI. Y yo le pregunto, oye, ¿usted va a pagar por todo eso que me está pidiendo? No, no, es que eso lo tiene que saber un consultor junior. Ah, wow. En serio, sí, mira, yo soy consultor, me decía el tipo, y yo manejo todos los módulos. Perfecto. Le dije, y usted hace, me imagino que el proyecto lo hace usted solo, porque esto no es Business One. Entonces, eso me ayudó, o sea, el tener esa entrevista me ayudó a entender que lo que decía Steve hace rato es muy cierto. No necesariamente el problema está en el consultor, porque yo creo que muchas veces lo que sucede y que nos cuesta un poco identificar, obviamente si no tenemos la experiencia o no tenemos a alguien que nos guíe y nos explique un poco el proceso, es difícil para nosotros, la verdad. Pero entender que una cosa es que quién requiere el recurso, ¿sí? O sea, la entrevista, imagínense esto, a efectos de negocio, ¿no? Viéndolo desde el punto de vista de negocio. Muchas veces el recurso lo requiere un cliente final. Ese cliente final, digamos, definió lo que quería. Un consultor con no sé cuánto. Eso es una lista de deseo increíble. Ustedes dicen, o sea, vamos a estar claros, todos los que estamos en SAP, tú dices, ¿para qué pediste 5 años de experiencia si tú lo que vas a colocar es una persona prácticamente que transcribe y que documente? ¿De qué te sirve? Búscate mejor un junior, ¿ok? Que tenga habilidades y que aporte valor más que una persona que tenga un montón de experiencia, ¿sí? Que lo vas a sentar en un puesto de trabajo y lo vas a quemar. Porque si, por ejemplo, la persona es para hacer pruebas, nosotros ya que estamos en proyectos y entendemos los diferentes procesos, si están buscando a alguien que solamente es para que, ejemplo, documente las pruebas unitarias, ¿sí? De un ciclo de un proyecto. Imaginemos que es un proyecto, no sé, de un año. Y necesitan a alguien que documente las pruebas de cuentas por cobrar. Esa persona no tiene el poder de definición. Esa persona no va a describir nuevos procesos. Esa persona no tiene que saber de integración. Esa persona lo único que va a hacer es agarrar un script de prueba y meterse en las transacciones, ejecutar el proceso 50 veces diferente y ponerlas en un Word y escribir lo que hizo. ¿Para qué necesitas tanta experiencia? Cuando vamos a la parte de la entrevista, ves que el entrevistador te dice que lo único que te falta, la verdad, es trabajar con Elon Musk y decir, oye, que estás ahí de tú a tú. Hermano, pero, y a la final cuando me dices el salario, entonces me dice que, no, X, o sea, yo te digo que, bueno, yo quiero ganar $100 y tú me dices, no, que tienes 25, porque un junior, entonces, ¿para qué me pediste tantas cosas? O sea, ¿qué es lo que tengo que hacer? Lo que sucede es que cuando empezamos no sabemos qué decir, o sea, ¿sabes? Creemos que la realidad es que eso es lo que, así funciona el mercado y nos Claro. asusta, ¿sabes? Y la verdad yo estoy en contra de eso, porque hay mucha gente que desde mi punto de vista está en consultoría que no debería estar, y hay mucha gente que está como usuario o fuera de consultoría que deberían estar en consultoría, ¿sí? Así es. Entonces, para mí el filtro está mal. Para mí el filtro, no de todo el mundo, ojo, sino lo que pasa muy habitualmente. Que yo he tenido entrevistas en donde a veces voy con la persona, no sé, normalmente las entrevistas son dos, tres niveles. El de recursos humanos, que lo único que te pregunta es cuánto es tu salario, cuánto es tu tarifa, pero a veces no se identifica claramente cuál es el requerimiento. A veces, oye, tú eres FI.
Sí, pero yo tengo algo de Material Ledger. Tú. Sí, claro, yo soy. Sí, 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 claro, por supuesto. Tú sabes, sí, sí, yo lo he visto, yo lo he visto. Por dentro dice Material Ledger, ¿qué será eso? Bueno, sí, pero eso sonó a algo que yo creo que puedo hacer. Listo. Pasé la entrevista, voy para la segunda. No te has dado cuenta que la pasaste porque tu tarifa está dentro del presupuesto que te están definiendo. ¿Sí? Eso no quiere decir que tú Correcto. realmente en el proyecto aportes valor o no. Vas para la segunda entrevista. Llegas con la otra persona y pueden haber dos opciones. O la persona que te está entrevistando domina y puede definir, ok, o al interactuar contigo se da cuenta de que tú no entendiste lo que recursos humanos quiso decir, ¿sí? Y tú pensabas de repente que dominabas algo y esta persona se da cuenta de que, oye, no lo domina. Pero en ese no lo domina, se da cuenta de que eres capaz de dominarlo. Esa es la diferencia, ¿sí? O alguien que te dice, ¿sabes de Material Ledger? Y tú, bueno, sí, lo he visto. Ok. Y qué sé yo, mientras el de recursos humanos te dijo y la otra entrevista que pueden pasar varios días, tú ya lo investigaste y más o menos como que te preparaste. Y eso, bueno, sí, está bien. Y te pregunta dos, tres cosas más y a veces tú también te das cuenta, pero ya va, eso no es FI, eso es SEO. Y yo estoy buscando es de FI. Pero a veces sientes como que te vas desplazando. O sea, quieres entrar en la consultoría, te quieres ganar el proyecto, pero a veces sientes que tu foco quería ser finanzas y terminas por allá hablando de SEO, más pegado casi que al módulo de PP por todo lo que haces en SEO que del lado de finanzas. Bueno, a veces la necesidad te lleva, ¿sí? Vamos a estar claros. Tú dices, hermano, Claro, yo quiero entrar y como sea, entro. claro. Está bien. Pero ese como sea, a veces entonces también sucede que ya en el siguiente trabajo, el que te quiere reclutar no es para ser consultor de SEO, sino que te dice que necesita un analista funcional. Y ese analista funcional es para hacer roles, para ver soporte de integración de FI con MM, con SD, con PP, con todo el mundo. Entonces tú terminas haciendo de todo y a la final nunca hiciste nada de FI. Tú dices, oye, pero ¿para qué me pidieron tantos años de experiencia en FI si yo a la final no hago ni siquiera FI? Sí. A mí, Te terminaste convirtiendo de todo. en mi experiencia en el soporte que tuve antes de, digamos, de entrar con las capacitaciones con Sabiel y todo eso, de hecho la descripción del cargo, la oferta a la que yo apliqué era consultor FI y yo terminé siendo soporte de controlling. O sea, vi poco o nada de FI. Entonces, nada, ya estoy allí adentro y nada, pues toca, digamos, hacerle, ¿no? Ajá, Ah, y ahora, Ahora sí, 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 sí. adelante, Franci. sí, pues digamos que también por ser FI, te relacionan con todo. O sea, de alguna forma tú indirecta o directamente pasas por muchas cosas, porque pasas por varios módulos. Entonces, como que, digamos, no es que se aprovechan, pero sí hay como cierta relación con eso. Entonces dicen, no, pues el FI, a mí, MSD, FPS, o sea, ha hecho muchas cosas. Entonces, pues relacionan mucho eso con darte ese tipo de perfil, pero es lo que dice Isabel, no estamos de acuerdo porque de alguna forma cada quien debe ir a lo que es, que se asignó, lo que estudió, lo que revisó, lo que quiere o lo que quiere identificarse, ¿no? Ya que después de cuenta propia, pues muchos nos volvemos inclusive parte de otros módulos, como MM, CD, y es lo que más te guste también, ¿no? O sea, te identificas con unos módulos que dices, ay, a mí me gusta más, o sea, siendo honesta, pues te puede gustar otros módulos también fuera de FI, porque lo ves dinámico, le ves otras actividades. Entonces, pues la idea es que tú tomes tus decisiones, pero también que tengas muy en consideración lo que te rodea. Siempre es importante lo que te rodea. ¿Por qué? Porque esas entrevistas hoy en día, o sea, a pesar de haber sido un trauma en alguna, ese trauma
te lleva a estudiar inclusive esos términos y ya en la siguiente tú puedes como manejar mejor esas definiciones. Acá lo importante es que la gente que escuche diga, oye, sí, o sea, si yo la pasé mal en una entrevista, la voy a poder volver a dar en otra y en otra. La gente lo logró y no porque lo hayamos logrado, sino realmente que sienta que no está solo en un proceso tan largo, porque al igual que Steve, yo también pasé por mucho tiempo. O sea, es decir, como empieza como una trayectoria y uno da para, uno voltea y dice, oh Dios, o sea, lo he intentado mucho, pero la idea es no desistir si realmente quieres estar en estos mundos, ¿no? Entonces, para todos, SAP es para todos, como lo dije, porque finalmente uno decide qué es lo que quiere hacer con eso. O sea, tienes la información, búscala o ingresa a comunidades, ingresa a cursos donde sea más humano, ¿no? Donde la realidad sea otra, donde veas casos más prácticos o mires otro tipo de acción. O sea, yo hubiera deseado en ese momento que Innosystem, por ejemplo, hubiera estado en el radar que ya estaba hace mucho tiempo, o bueno, por lo menos cuando empecé a certificarme que no lo había. Había muchas consultoras dedicadas a estudiantes muy especializados. Inclusive, cuando yo tomé la decisión de cuál academia tomar, fui incluso, o sea, miré 4 países. No miré uno solo, miré 4. Y de los 4, uno de ellos, que no se dio en el momento, fue en España. Y ver el pencil que tenía y toda la situación, igual no hubiera sido diferente en donde yo la tomé. Entonces, porque no te prepara para hacer realmente la vida real, solo te prepara en esa academia o en ese tema, consultoría muy especializado, muy técnico. Entonces ya ahí fue como que hubiera tenido esa oportunidad de ver una comunidad, oye, no lo hubiera pasado tan mal. Steve, Muchas vaya. Detallito, sí, sí, pequeño O detalle. sea, La verdad, no, no. Reta, Ni en mis, no sé, ni en gracias. mis sueños más, no sé, descabellados, pues se me hubiese ocurrido esa opción. Mira, Señorita. allí para corregir un poquito de lo que estaba comentando anteriormente, ¿no? De lo que yo decía que la oferta en esa oportunidad que yo entré a ese soporte decía FI, y pues realmente, digamos, atendí más casos de controlling que efectivamente controlling, sí, tiene que ver mucho con FI, pero era controlling más hacia el lado de proyectos, ¿sí? Entonces era mucho caso de PS, de proyecto. Entonces, cosas de finanzas como tal eran muy escasas. Entonces, sí, finalmente, pues digamos, aprendí muchas cosas, perfecto, pero no es algo de lo que, digamos, al principio era para lo que yo, digamos, había aplicado, ¿no? A ese cargo. Pero finalmente uno, o sea, como les dije anteriormente, pues si es algo que a ti te apasiona y ves que eres bueno en eso, pues tú sigues adelante y eventualmente lo puedes manejar, ¿no? De cierta forma. yo creo que la clave llega en el punto en donde tú quieres lograr algo, ¿sí? Y te dedicas tal cual como lo han hecho ustedes. No se da en el momento, pero va pasando el tiempo y te va quedando con la idea. Lo que sí creo que es muy importante, a pesar de que podemos hacer cosas distintas, ojo, y no lograrlo en el momento, es no perder el tiempo en cuanto a no estudiar, ¿ok? Lo relacionado con lo que está sucediendo en eso que nosotros queremos hacer, en específico en la consultoría, porque fíjense que ahorita me estaba recordando de algunas cosas que a mí me pasaron y era, yo no entré de lleno a ser consultor, yo también fui usuario durante muchísimos años, pero casi que al principio de ser usuario ya quería ser consultor, pero no pude, o sea, tardé muchísimos años en ser consultor. Pero más allá de eso, yo no empecé, o sea, yo aún siendo usuario de finanzas, yo no empecé siendo consultor de finanzas.
o las primeras experiencias grandes no empezaron siendo consultorio de finanzas. Entonces, pero que sí me di cuenta ahí, que necesitas buscar referentes que estén en finanzas y tú te tienes que mantener actualizado. Y ahorita yo veo que sí es más fácil de lo que pasaba antes, porque antes no había un LinkedIn donde te pudieras enterar de publicaciones que la gente iba haciendo, ¿sabes? Antes era, estamos hablando incluso de no muchos años atrás, o sea, 3, 4 años atrás, yo tenía que tener a un amigo que fuese financiero y que además realmente le quisiera compartir información conmigo, que sabemos que eso no era tan fácil, porque la gente decía, "Ah, no, me vas a quitar el trabajo". Y ojo, a veces pasaba que éramos muy panas, nos podíamos conocer de mucho tiempo, pero a veces a las personas no les gustaba compartir un poco esa de la información de mi trabajo, como que no, 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 no. ¿Sabes? Va, mira, somos panas, pero en temas de trabajo, certifícate. Y la gente nos daba la fórmula como que certifícate que esa es la solución. Y después, ¿qué es lo que pasaba? El certifícate es, necesito 3 años de experiencia. Amigo, pero si me acabo de certificar, o sea, ¿de dónde saco la experiencia? ¿Sí? Y ahora, ¿qué pasa? Ahora que entendemos un poco el juego dentro de las consultoras que vemos, mucha gente te pide experiencia, pero no necesariamente la requieres. ¿Sí? Las realidades de los proyectos. Muchas veces ves personas en los proyectos que tú dices, santo Dios, ¿y cómo le dieron la oportunidad a él si yo que he estudiado tanto nunca tuve la oportunidad? Porque esa es la realidad de la consultoría y no porque seamos más o menos que otros, sino que, bueno, eso tiende a pasar. Tú dices, si esa persona lo logró ser consultor y está puesto ahí, yo conozco una serie de personas que tienen unas habilidades increíbles de comunicación y probablemente de retención y conocen además. Conocen, por ejemplo, nosotros en finanzas que son temas tan complejos porque necesitamos saber de tantas cosas a la vez. Y ojo, no es que los otros módulos no lo requieran, sino que cuando estamos en finanzas, entonces tú tienes que, ahorita estás hablando de la cuenta por cobrar, pero entonces luego te retrocedes y tienes que empezar a hablar de todo el proceso comercial. Y luego avanzas y tienes que entrar a hablar de todo el proceso de la cobranza. ¿Sabes? Tienes como que procesos muy extensos que tienes que manejar y en cada uno de ellos requieres bastante atención. Cuando estás empezando, pues te cuesta, pero también te das cuenta de algo. O sea, ser consultor FI no requiere que seas financiero. Hay muchos consultores FI muy buenos que no son financieros, pero sí te das cuenta que hay un factor común en la gente. Uno, la determinación. Dos, la seguridad de la gente. O sea, el hecho de que tú seas capaz de aprender algo y pararte frente a un equipo y con toda la confianza decir, esto lo sé, esto lo puedo revisar. Así sin miedo, porque eso no mata a la final. Aquí en consultorías, todos increíblemente, antes de entrar, uno cree que todo el mundo se la sabe, todas más una. Y después que estás dentro, te das cuenta de que mucha gente no sabe ni siquiera dónde está parado. ¿Sí? Y yo creo que ese es el mito que hay que romper, porque algo que nos está pasando a nosotros que ya estamos metidos full Fiori, tanto por Grow como por lo que venimos haciendo en On-Premise, que nos damos cuenta que este es el mejor momento desde mi punto de vista para que la gente arranque en consultoría. El que tiene muchos años en SAP le está costando actualizarse porque dejó de estudiar. ¿Sí? El que tiene poco tiempo entonces puede entrar en algo que para él va a ser normal, porque va a aprender Fiori, va a aprender GUI y va a decir, bueno, sí, son dos pantallas diferentes, pero al final hago lo mismo. O sea, tampoco es que es tan dramática la cosa. Pero ojo, eso que para las personas que de repente somos más adaptativos o están nuevos en consultoría, no es así para las personas que tienen tantos años. El que tiene tantos años y que ya llegó a su zona de confort, en donde dice, yo tengo 15, 20, 30 años siendo consultor y yo sé, porque yo he implementado, no sé, desde Procter hasta Nike, he implementado en 20, 30 países, no sé qué cuánto. A veces esas personas, así hablen inglés, portugués, lo que sea, es un tema de hábitos desde mi punto de vista. ¿Ok? No tiene nada que ver con las capacidades, tiene que ver con el hábito de mantenerse estudiando. Y no todo el mundo quiere estar estudiando, porque hay mucha gente que dice, ya yo estudié. Pero lo que a veces se les olvida a las personas que estamos en consultoría es que
esto es tecnología y es servicio, ¿sí? Es muy diferente a que cuando somos usuarios. Por ejemplo, Steve, tú y yo que trabajamos en tesorería. Si ya yo sé manejar el flujo de caja, ¿qué tanto me puedes enseñar de manejar el flujo de caja dentro de un año? Claro, o ¿Sí? sea, es, digamos, el mismo sentido. En SAP no pasa así, ¿sabes? Los tres que somos ahorita consultores, muchachos, ya nos aprendimos el flujo de proceso en tres aplicaciones que SAP tiene, no sé, para las cuentas por pagar. Y resulta que en una actualización dentro de 3 meses, una de esas aplicaciones fue deprecada. Uy, ¿y ahora? Sí, nos pasó, debo decir que en una de las herramientas de Grow, eh, nos pasó que te habíamos hecho inclusive el workflow y cuando vimos la aplicación ya no estaba en una actualización. ¿Qué tienes que hacer tú? Adaptarte. Claro, Sencillamente hacer esa metamorfosis de, listo, vamos a hacer la revisión nueva, miremos qué cambió y si tienes la base, pues se supone que debería ser más sencillo. Pero muchas de esas personas entran como con esa mentalidad, primero el ego, yo sé más que tú en todo el sentido de la palabra en SAP y yo soy el consultor SAP. Pero cuando lo ven en ese proceso, no se adaptan a lo que realmente requiere el cliente. Entonces, pues allí creo que es un tema de consultoría interna de cada uno de nosotros, o sea, de cómo llevamos esa relación con el trabajo y con la forma de evolucionar. Como dice Ariel, o sea, acá es tecnología, o sea, no nos podemos quedar con un Messenger haciendo la analogía, tenemos que seguir después a Skype y después hacemos Teams, ¿no? O sea, la cosa va siempre en evolución. cambia, ¿Sabes cambia un qué? montón. Sí, sabes que yo hace unos días estaba pensando eso, ¿no? De que, bueno, digamos, en el proyecto que estoy actualmente, estoy implementando algunas cosas que, digamos, son nuevas para mí y no había manejado. Bueno, perfecto, ya vengo de una implementación de Public. Estoy, digamos, manejando algunas cosas nuevas ahorita. Entonces yo decía, oye, el año que viene, o sea, Dios mediante, si estoy en un proyecto nuevo, seguramente me van a tocar otra vez cosas nuevas. Entonces es algo que, como que, ¿sabes? Digamos, últimamente uno pasa mucho tiempo leyendo, ¿sabes? Buscando aquí cómo se hace esto, investigando, o sea, eso te consume bastante tiempo y es algo que va a ser así, o sea, eso no va a cambiar de aquí en adelante. Entonces, es un proceso de adaptación y de internalización que tú tienes que decir, mira, sí, o sea, si no estoy para esto o para este ritmo, pues toca que reconsideres, ¿no? Si quieres efectivamente estar dentro de este Sí. mundo, ¿no? Saben que hay algo que a mí me ha pasado bastante en el tema de consultoría y es identificar que la gente tiene muchas veces lo necesario para ser consultor, ¿sí? Y a veces también me ha pasado que muy rápidamente me doy cuenta de gente que no, definitivamente no va por la consultoría. Y no lo digo por ser más o menos, no, lo digo porque también es un tema de vocación, desde mi punto de vista, de la vocación más que por la consultoría, por el servicio, porque eso a la final es lo que nosotros brindamos, un servicio. Entonces, si a veces eres de las personas que vives indispuesto, entonces no te gusta hablar con la gente, no te gusta conectar, ¿ok? Con la necesidad de otros, que a la final es por lo que nos pagan. Yo, algo que me siento satisfecho y con lo cual yo he sentido que me motiva mucho a trabajar, es darme cuenta que la recompensa, o sea, salarial, digamos, viene por el hecho de yo cada vez entender más las necesidades empresariales y darle una solución, ¿ok? Con el servicio que se presta. Pero también me doy cuenta que algo que me costó bastante entender era que la necesidad empresarial está determinada por las personas que hacen vida en cada empresa.
y que en el momento están en un rol en específico. Porque al principio también creía como que no, es que la empresa, pero ya va. Después cuando empiezas como que a aterrizar esto de la consultoría, te das cuenta de que no es que sea la empresa, o sea, ¿con cuántas personas en el área de contabilidad nosotros no nos ha tenido que tocar proyectos en donde los proyectos son un infierno, la verdad, ¿sí? Pero cambian al contador y es como que si todo se despejó. Tú dices, oye, pero yo tenía 6 meses tratando de definir algo con esta persona, de una u otra persona, esta ya no está en el cargo, y la que vino, tardé 3 días en hacer la definición. Fluyó, hicimos el proyecto, y el proyecto tenía atascado esos 6 meses, y el proyecto ahora salió en un mes. ¿Sabes? Entonces, esas son parte de las realidades que vivimos en los proyectos. Y también nos damos cuenta de que esas realidades, así como nosotros a veces como consultores estamos predispuestos, que a veces yo reconozco que muchas veces, por ejemplo, he estado predispuesto a trabajar ciertas actividades porque tal vez no me sienta cómodo, ¿sabes? Y eso es normal porque es que la consultoría es extremadamente grande y eso también es uno de los mitos que uno tiene que quitar de esto. No, que tú como consultor lo tienes que saber todo. Señor, si yo no lo he trabajado, ¿cómo lo voy a saber? ¿Sabes? No me pidas algo que es como en cualquier trabajo. O sea, y yo a veces pienso en algo que hablaba mucho con un pana que trabajaba con nosotros. Y decía, Sabiel, si yo me equivoco aquí en este código, nadie se muere. ¿Sí? Pero un médico, ok, si se equivoca en una operación, el paciente se puede morir. Así que aquí tenemos cierto margen para equivocarnos. Y eso es lo que muchas veces uno aprende en esto de los proyectos. Oye, hay cierto margen, Claro, vamos a estar claros, para equivocarte. Porque muchas veces nos damos cuenta de que es cuando caemos en cuenta del margen. Cuando eres el tercer, el cuarto o el quinto consultor en pasar por un proceso que todos los que pasaron por ahí, ok, no lo resolvieron. Y cuando tú estás llegando, te dice, Steve, Francis, tienes una semana para que lo resuelva. Santo Dios, pero este proyecto tiene un año, amigo. O sea, nadie se murió en un año anterior. O sea, si yo me tardo más de una semana, créeme que me voy a tardar más de una semana, nadie se va a morir. Eso es mentira. Y si no, bueno, búscate a alguien que te lo pueda resolver en una semana, porque si no lo hicieron en un año, ¿cómo te lo voy a resolver yo en una semana? claro. Bueno, ahí está como el discernir, ¿no? O sea, el de que ahora en día te ofrecen muchas cosas y tú dices, no, mira, o sea, esa experiencia te va a decir que no, que por ahí no es. O tomas una decisión o le pones como digamos, ese freno o esa actitud, no de ego, sino más bien como de pararte frente a esa persona y decirle, mira, eso no se hace en una semana. Y es por esto y esto y esto. Y ese argumento es lo que da mucho la construcción del consultor. Y la construcción realmente del análisis que tú haces a través de todo lo que has vivido. Entonces, es como una paradoja, porque tú dices, bueno, listo, ¿cómo hacer eso si no me dan la oportunidad? Pero si no me dan la oportunidad, tampoco puedo hacer esto. Entonces, es como lo que siempre estamos como en esa, digamos, como en que se choca en ese proceso. Entonces, sí tiene sus puntos como de dificultad, pero pero todos podemos. O sea, realmente lo que quiero decir es que todos podemos. Solo que no todos tenemos como esa entrada tan rápida. Creo que muy pocos consultores, la verdad, han tenido esa entrada tan rápida, pero bendición para ellos. Pero los que hemos pasado por un trayecto sabemos que nos ha costado estar donde estamos, pero lo valoramos bastante. ¿Sabes? Hay algo que a mí me gusta mucho de la consultoría y es el hecho de que acá el límite te lo pones tú para crecer. Eso es lo que me gusta bastante de la consultoría. Porque a diferencia de lo que pasa cuando yo estaba, por ejemplo, en contabilidad, tú siempre estás persiguiendo a tu jefe. O sea, tú eres analista, pero para ser supervisor de contabilidad o ser, no sé, coordinador de contabilidad, entonces tienes que buscar la manera de desplazar a tu jefe hacia arriba o que se vaya.
¿sabes? En la consultoría no. En la consultoría una de las cosas que a mí me gusta es que yo no tengo que desplazar a nadie, porque hay tantos caminos que yo lo único que necesito identificar es que debo conectar bien con el cliente, debo estudiar full, debo estar muy actualizado, debo proponer soluciones lógicas, coherentes y eficientes y rentables además para el cliente, pero yo puedo operar donde yo quiera, ¿sabes? Yo puedo, si quiero trabajar fuera de mi país, puedo trabajar si hablo solamente español, puedo trabajar en LATAM. ¿Qué necesito ir haciendo? Conociendo un poquito más las localizaciones de los países y hacer contactos. La verdad es, en esto sí tenemos que ser muy enfáticos y es que la consultoría, mientras uno más tiempo va teniendo, te das cuenta que es un tema de relaciones personales, ¿sí? Interpersonales. Si tú eres bueno en lo que haces, se empieza a regar la voz de que eres bueno y la gente quiere trabajar contigo. Y si no lo eres, también. Aquí muy fácilmente conectan a uno. En una o dos llamadas ya la gente sabe quién eres. No importa el país donde vivas. Es increíble, pero esta red es bastante extensa y a la vez es muy pequeña. Pero yo creo que ayuda muchísimo el hecho de cómo uno quiere trazarse una trayectoria. Porque a la final eso también determina en uno el hecho de que un consultor que tiene un año, muchas veces lo comparas con otro que tiene 3 años y tú dices, oye, pero ya esta persona se compró un apartamento. Oye, ya esta persona tiene este nivel salarial. Oye, pero ya esta persona ha estado en no sé cuántos proyectos. Oye, pero ya esta persona ha crecido económicamente. Y si se dan cuenta, ahí es donde se nota la diferencia de dos cosas para mí básicas. Uno, qué tanto te sabes vender y otro, qué tan bueno eres. Porque también hay que ver eso. Yo puedo ser muy bueno en lo que hago, pero tengo un problema para saberme vender y me quedo en una consultora siempre. Entonces, bueno, yo empecé desde ahí, muy pequeño, y pasan 3 años y yo tengo el mismo nivel salarial, no me aumentan y, ¿sabes? Como que me voy apagando, me voy... Y desde mi punto de vista eso no tiene que ser, porque eso mejor quédate siendo usuario o dedícate a otra cosa, porque para mí la consultoría tiene que ver mucho con que la gente se dé cuenta de que, oye, apoyas a las empresas a crecer, pero tú también tienes que crecer. Yo no le puedo enseñar a otro que haga algo que yo no hago. Y lo siguiente está en que a veces tampoco estás en la empresa correcta, vamos a estar claros. A veces eres muy bueno en lo que haces y sientes que estás remando, 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 pero no trabajas con gente que te ayuden, con gente que trabaja en equipo, con gente que le guste crecer. Entonces, bueno, ya mejor cámbiate de empresa. O sea, eso es una de las cosas que como consultores yo creo que la gente también se tiene que dar cuenta, que aquí el nivel te lo pones tú. O sea, tú decides en el tiempo, probablemente no cuando estás empezando, pero ya cuando tienes un año, 2 años en la consultoría, ya tú eres libre de decir, ya este es el camino que yo he agarrado, yo me voy a especializar en esto, que por ejemplo, no sé, me especializo en BTP, me especializo en Fiori, me especializo en TRM, me especializo en Group Reporting, me especializo en, no sé, soy el mejor en gestión del efectivo, soy el mejor en activo fijo. ¿Sabes? Me especializo en algo, si estamos hablando de finanzas, ¿no? Pero y en cualquiera de las otras ramas de lo que queremos hacer. Y a partir de ahí ya empiezas a fijar una mejor tarifa. Y cuando vas a negociar con alguien, tú dices, esto es, pero ojo, no es porque la tarifa que tú pongas sea muy alta o sea muy buena, sino porque tú sabes de lo que eres capaz. Tú dices, oye, ¿por qué te vales tanto? Bueno, valgo tanto, amigo, porque yo te voy a entregar la documentación, yo te voy a hacer el trabajo en el menor tiempo posible, yo soy súper efectivo en las reuniones, yo tengo una muy buena capacidad de conectar con los usuarios, entiendo muy bien los problemas, sé darle una solución integral, no sé, tengo la facilidad de hablar con los ABAP y te diseño una solución súper robusta, estoy actualizado con esto, no necesito que tú me digas que tengo que hacer una actividad para que yo la haga. O sea, de todo eso también uno se tiene que valer para poder decir, yo voy a estar mejor, yo voy a poder crecer. Totalmente de acuerdo.
Sí, es como de todo un poquito, ¿no? O sea, creo que el que nos escucha pues va a identificarse con cada una de nuestras historias o no se identifica o pues va a tener como una experiencia previa a todo lo que es el entrar a la consultoría y el entender que sí, pues sí se puede, sí es para todos, así como lo dice acá. Bueno, muchachos, gracias por su participación. Excelente, creo que pasamos un buen rato y además vamos a poder transmitirle a la gente esa naturalidad con la que también nosotros hemos podido llegar acá y yo creo que muchas más personas se pueden animar. Creo que están en el momento preciso de que mucha gente o no necesariamente pasa la consultoría, pero sí que yo creo que el requisito más importante es que si yo quiero ir a trabajar en las empresas más grandes, tengo que ser alguien que estudie SAP, porque de resto se va a hacer complicado. Sí, más oportunidades, digamos que cada uno tiene como sus objetivos, ¿no? O sea, no, a lo mejor no todos quieren ser consultor, como dices tú, pero quieren mejorar en su área, quieren proponer cosas nuevas en sus áreas de trabajo, o cuando inclusive hay gente que ya está y no conoce el alcance de la herramienta, o no conoce un 360, o sea, para poder identificar qué le puede ayudar a la empresa o cómo puede hacer mejor su trabajo. Entonces yo creería que ahí es como tomes eso como referencia y vea tus objetivos. Sí, Correcto. y ahí para cerrar también creo que lo más valioso que, digamos, se está intentando construir acá desde InnoSystem es la comunidad, ¿no? Digamos, esa red de contactos que justamente tú estabas mencionando hace unos minutos, porque obviamente es importante, ¿no? Poder, digamos, hacer esas redes para, digamos, acercar ya un poquito más esas oportunidades, ¿no? Para las personas que la están buscando, pues que la tengan un poco más cerca y no les sea tan difícil como lo fue para nosotros en su momento, ¿no? Sí, sí, yo creo que eso es vital. Así que bueno, muchachos, Sí, lo logramos. gracias por ti. Chao chicos, cuídense mucho. Genial.